Usted, profe, bueno, tiene una carrera de más de 30 años, entre la que ha tenido procesos tanto de formación, de iniciación, como ha dirigido equipos profesionales, y desde hace 8 años usted es el director técnico del club de voleibol del Barcelona, de ese club que todos conocen por el fútbol, pero que también tiene otras divisiones de otros deportes como hockey, balonmano, baloncesto, entre otros, ¿no? Usted es el encargado de los equipos del Barcelona Voleibol Club. Bueno, Fútbol Club Barcelona, una entidad grande, polideportiva, por naturaleza, con una estructura claramente organizada, en la cual hay 4 deportes profesionales, que son el fútbol en todas sus ramas, ¿no? El fútbol sala, el fútbol femenino y tal, profesionales, el hockey sobre patines, el baloncesto y el balonmano. Esas son 4 secciones que el club apuesta fuerte, donde estar siempre entre los mejores de Europa. Y luego hay unas 9 secciones más de carácter amateur, donde los objetivos son otros y donde se trabaja muy fuerte en el desarrollo de deportistas que van camino al alto rendimiento. Todas estas secciones tienen deportistas de alto nivel, incluso la sección de atletismo. Después hay atletas que van a los Juegos Olímpicos y tal, pero están dentro de otra área del club. Y bueno, y sí, yo estoy hace unos cuantos años a cargo de la sección de voleibol femenino, una sección que ha evolucionado bastante, porque iniciamos con un club pequeño. Nosotros en realidad somos el Club Voleibol Barcelona, que es un club asociado, y funcionamos como sección de club, y iniciamos este proceso con un grupo reducido de equipos, con una escuela de 15 niñas y 2 equipos infantiles, un cadet, un juvenil y tal. Y bueno, fuimos evolucionando hasta la estructura actual, donde tenemos dividido por áreas, con una escuela con 80 mini, 4 equipos infantiles, 4 equipos cadetes, y bueno, y un proceso de desarrollo de gente para tratar de llegar al nivel más alto posible. Así, bueno, fueron muchos años de cambios permanentes, de tratar de ir evolucionando, ¿no? Tienen entonces bien estructuradas todas las categorías, desde minivóley hasta el equipo de mayores que participa en la máxima competición de voleibol española. Sí. Bueno, nosotros tenemos una estructura dividida en 3 partes muy claras, ¿no? Una es la escuela, otra es los equipos de camino al rendimiento, ¿sí? Y el primer equipo, que es el área de rendimiento. Así que bueno, a partir de ahí, pues desarrollamos todo nuestro proyecto deportivo, que viene evolucionando y que tratamos de estructurar con una identidad propia. Yo, bueno, a lo largo de todos estos años, sobre todo desde mi llegada aquí, pues fui tratando de darle un enfoque de una naturaleza particular a lo que iba haciendo, pero mi llegada al club me permitió absorber todo lo que el club significa, ¿no? Y tratar de aprender de las otras áreas, sobre todo del área de fútbol, un montón de cosas que en el voleibol no teníamos del todo asumidas. Y bueno, y poco a poco vamos tratando de sumar lo que ellos van desarrollando para incorporarlo al voleibol, ¿sí? Así que bueno, es un enfoque bastante particular y que viene ahora a modificar bastante de la mirada tradicional respecto al entrenamiento, inclusive a la metodología de entrenamiento, o a la estructura de club. Siempre dentro de nuestras posibilidades, porque estamos hablando de un área con unos recursos limitados, pero hemos aprendido mucho y estamos desarrollando un proyecto que se va nutriendo mucho del área del fútbol. Profe,
Sí, siga. Bueno, en principio por una cuestión de modelo de club, ¿sí? Una manera de entender el deporte, ¿sí? Que hace que nosotros trabajemos en determinada dirección, ¿no? Al final de cuentas, una de las cosas más importantes es tener claro siempre por qué hacemos lo que hacemos. Lo primero es por qué somos entrenadores, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es nuestro objetivo para ser entrenador? Al principio, cuando uno empieza por el entusiasmo, te gusta, te motiva, te gusta ganar, quieres entrenar un equipo mejor. Bueno, y estás en esa etapa también de supervivencia, donde necesitas ganar para conseguir dar un paso más en tu carrera. Pero bueno, luego llega un punto en el cual te planteas qué es lo que yo quiero verdaderamente hacer con esto, ¿no? Y bueno, y yo encontré aquí un ámbito idóneo para desarrollar lo que realmente me gusta hacer, ¿no? Que es utilizar el voleibol como una herramienta de educación, ¿sí? A partir de ahí hay gente que va de camino al rendimiento, que se va a jugar a las grandes ligas, o sea, hay ya jugadoras del club que han debutado en Italia, en la A1 italiana, y 7 jugadoras del club que ahora están en Estados Unidos en diferentes universidades. Los equipos van teniendo logros y tal, pero no es el planteamiento de todos los jugadores que pasan por el club. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características y tal. Y bueno, y la idea es hacer un espacio para todos esos y que haya un mínimo común denominador, que es que a través del voleibol le vamos dando herramientas que le van a servir para desenvolverse en todos los ámbitos y tenerlo claro. Eso es sumamente difícil porque tiene que ver con una estructura, una organización y unas personas idóneas para trabajar dentro de ese proyecto, ¿no? Yo ahora mismo puedo decir que cuento con un staff técnico de gente muy idónea, muy capaz y muy identificada con lo que nosotros queremos hacer, con los valores que promovemos. Profe, dentro de, como usted bien lo explicaba al principio y como muchos conocemos, el Fútbol Club Barcelona es un club polideportivo en el que el fuerte es principalmente el fútbol y luego el baloncesto. No sé qué posición tendría el voleibol, sé que el balonmano tiene muchísimos éxitos a nivel deportivo, el Club Barcelona, no solamente nacional, sino también a nivel internacional. No conozco mucho del hockey sobre patines y tampoco conozco mucho, para serle honesto, de cómo es el tratamiento de lo que tiene, de lo que corresponde al voleibol dentro del Fútbol Club Barcelona. Pero, ¿cómo es ese proceso de captación que realizan ustedes para que las niñas no se vayan a jugar fútbol, que ahora la Liga Femenina de Fútbol también está agarrando un auge grandísimo allá en España, o para que no vayan a jugar baloncesto o balonmano, sino para que vayan a jugar voleibol? ¿Qué estrategias suelen utilizar ustedes? Porque no es nada más que van a llegar las niñas que les gusta el vóley, o sea, algo tienen que hacer ustedes también para captarlas y retener a esas niñas en medio de tantos otros deportes con mucho más marketing y quizás también con mucha más promoción. Bueno, no es un contexto fácil, porque hay dos temas principales. Uno es el tema de la popularidad de otros deportes aquí en España, no solo el fútbol y el baloncesto, sino en Cataluña particularmente el balonmano es fuerte, y bueno, el hockey patines también, pero entre las mujeres tampoco es tanto. Pero el otro contexto que es complicado de competir es que aquí todos los coles, todas las escuelas tienen clases desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y todas las escuelas tienen oferta deportiva, ¿no? Okay. Por lo tanto, para cualquier familia de Barcelona, lo más cómodo, por decirlo de alguna manera, es que su niña
haga sus clases y luego se quede en el cole a hacer deporte, ¿no? Y no Ok. es tan cómodo ir a buscar al cole y llevar al club. Entonces, ese era un hándicap que nosotros teníamos que superar. ¿Qué nos propusimos? Bueno, lo primero es ofrecerle una actividad bajo unas condiciones lo mejor posible. Es decir, que tengan un espacio que esté bien, ¿sí? Unas pistas que estén bien, unos materiales que estén bien, unos grupos reducidos, entrenadores capacitados y que desde el día que vinieran se sintieran muy, muy bien acogidos socialmente, ¿no? Nuestra escuela es abierta, es decir, no hay pruebas de acceso. Tenemos un cupo limitado, ahora, ya te digo, tenemos 80 niñas y tenemos una competición propia, nuestra propia liga. Por lo tanto, competimos con un calendario establecido del principio de temporada hasta el final, con lo cual para las familias es bastante agradecido saber qué fines de semana, qué días van a tener partidos sus hijas, ¿sí? Desde el principio de temporada. Adaptamos las reglas, las normas, el formato de competición, la cantidad de jugadores, la medida del campo al nivel que requiere cada proceso de cada grupo de niñas, ¿sí? No tenemos equipos fijos ahí, sino que vamos mezclándolas, ¿sí? De acuerdo a cómo vemos que van evolucionando, y tenemos también un sistema de puntaje individual y tal. Esto es toda una liga interna que también la tiene la escuela de fútbol y la escuela de baloncesto, y para paliar un poco esta ida masiva hacia las escuelas de baloncesto, lo que hicimos fue primero estudiar un poco cómo hacen las grandes compañías para vender un producto, ¿sí? Porque aquí el voleibol era algo que estaba empezando, estaba creciendo, no tenía la fuerza que tenían otros deportes. Entonces, lo que hacían era generar una demanda. Nosotros lo que necesitábamos era que las niñas les pidan a sus familias venir al club, ¿sí? Okay. Teníamos el sistema tradicional que casi todos los clubes tienen, que era el de los convenios con las diferentes escuelas a las cuales íbamos y seguimos viendo. Tenemos convenios con 20 escuelas a las cuales nuestros entrenadores van, hacen sus clases, muestran lo que es el voleibol, invitan a la gente a participar, pero con eso no alcanzamos. Entonces, hace unos 4 años nos inventamos una actividad. En realidad no fue un invento, pero nos inventamos un matiz de esa actividad, que es un campamento gratuito, ¿sí? Lo pusimos en una fecha muy idónea, porque justo el día posterior al que acaban las clases los niños en la escuela, nosotros le ofrecemos a todas las niñas mini que vengan una semana gratuita al club cada día durante 4 horas, ¿sí? Bueno, el primer año vinieron 120 niñas y el segundo año más, y terminamos haciéndolo en tres sedes diferentes. Y bueno, es un evento masivo al cual le tenemos que poner muchísima dedicación, y necesitamos no solo que estén involucrados los entrenadores, sino también todos los jugadores que tenemos para ayudarnos a atender una demanda tan grande. Pero ¿eso qué significa? Significa que durante una semana nosotros a más de 100 niños que nunca han jugado al voleibol, que lo han visto de cerca en el cole, pero no igual, ¿sí? Necesitamos explicarles y hacerles jugar y sentir que es algo divertido, y que sientan la necesidad de venir al club, de decirle a su familia: quiero ir al club. Tenemos una semana para conseguirlo, y desde que lo hicimos tenemos entre 40 y 50 niñas nuevas cada temporada. O sea, cada año nos entra esa cantidad de gente. Evidentemente, la actividad que desarrollamos durante esa semana está planteada de una manera que sea muy motivante, que sea muy divertido, ¿sí? Que sientan que es muy fácil y que les es posible. Ese es
digamos, el principal acto que tenemos de captación masiva. A partir de ahí, el segundo punto es cuidar a la gente que tenemos. O sea, necesitamos que una vez que vienen estén a gusto, se sientan a gusto. Y bueno, cumplan todo ese proceso dentro de la escuela, en el cual el objetivo número uno es que les encante jugar al voleibol, ¿sí? Y que disfruten de hacerlo, ¿sí? Porque eso tiene que ver con que después las que den el salto a los equipos formativos puedan hacerlo con una primer acercamiento a nuestro modelo de juego de todos los equipos, ¿sí? que tiene como prioridad que el deportista disfrute de lo que está haciendo. Entonces ahí se enlaza ese primer proceso con el salto a las categorías de formación. ¿Qué tipo? De captar. Usted decía que utilizaba unas estrategias bastante entretenidas, por decirlo de algún modo, bastante divertidas, para tratar de enamorar a esa niña durante esa suerte de campamento vacacional que realizan durante esas 4 semanas. Hay varias tendencias. Se habla de voleibol circular en España, usted es de Argentina y conoce también de la propuesta metodológica que están realizando el profe Horacio Gómez y el profesor José Fotia. De hecho, tengo entendido que hubo una firma de convenio entre el Club de Voleibol Barcelona y Monster Block Teams. O sea, más o menos coméntenos un poco sobre eso. Bueno, el tema fue que hace muchos años, bueno, yo tengo una relación de muchos años con Horacio, fue profesor del curso de entrenadores hace más de 20 años, profesor de minivoley, y bueno, y tenemos una amistad. Cuando él vino a España, en uno de tantos viajes que estuvo por aquí, cuando todavía no estaba cerrada la idea del Monster Block, él ya la tenía en la cabeza y la venía elaborando, ¿sí? Nosotros justamente habíamos tenido un acercamiento con el profesor Peter de Holanda, que había desarrollado el tema del Smash Ball. El Smash Ball se había presentado hace un año, tuvimos contacto con él, vino uno de sus alumnos, estuvo aquí en Barcelona con nosotros unos días, hicimos pruebas y bueno, lo empezamos a utilizar como método de promoción. Es decir, cuando íbamos a las escuelas empezamos a hacer Smash Ball. Okay. Es muy divertido y hacía que sobre todo los niños estuvieran muy enganchados, jugaran, corrieran, se cansaran, estuvieran motivados durante toda la clase. Cuando vino Horacio, estuvimos hablando del vóley circular, estuvimos hablando del Smash Ball y él me explicó lo que venía desarrollando. Hicimos un pequeño como mini curso con los entrenadores que en ese momento estaban trabajando en nuestra escuela y bueno, y empezamos a probar también meter el Monster Block en nuestra escuela de vóley. Luego yo viajé a Argentina y firmamos el convenio de colaboración. Nuestros entrenadores empezaron a utilizar más tiempo la metodología. Ahora necesitan actualizarse, ¿sí? Pero en ese momento empezamos a hacer unas primeras cosas y bueno, y evidentemente todo esto ha colaborado mucho a que todas las niñas que están entrando al club se sientan mucho más motivadas, porque es mucho más divertido que aquella enseñanza tradicional de antes. Independientemente de esto, tiene que ver con el enfoque que nosotros le damos. O sea, los niños tienen que venir aquí y pasárselo bien, se tienen que divertir. Necesitamos gente que encante el vóley. ¿Por qué? Porque cuando pasan a la etapa donde lo que necesitan es consolidar una técnica y hay que repetir, porque igual la única manera que un gesto técnico quede consolidado es a través de las repeticiones. Esas repeticiones, ¿sí?, sean consideradas por el deportista como algo placentero, como que le gusta,
esté motivado por repetir, que quiera repetir porque quiera que le salga bien, no como una carga. Okay. Como un reto que se pone el niño a sí mismo. Exacto. Entonces, bueno, la idea un poco es que nosotros fuimos creciendo en esa escuela, ofreciendo este producto, generando una demanda y bueno, y ahí solventamos la primera parte del proceso de llevar gente hasta un nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que esclarecimos es el tema de ser deportista, ¿sabes? Es decir, ¿a qué me refiero a lo siguiente? ¿Cuántas veces viene alguien y te dice, en mi club tengo 100 deportistas, ¿no? Entonces, si tú haces una afirmación así, ¿no? Tengo tantos deportistas, hay algo que tienes que tener claro, que es, ¿qué es ser deportista? ¿Por qué? Porque alguien que va 2 veces por semana, 1 hora y media, a jugar al voleibol, ¿es deportista? ¿O está en un proceso de entretenimiento? Para nosotros no es deportista. Por eso Perfecto. hemos elaborado un perfil de la gente, de todas las chicas que pasan por el club, que va en 4 estadios, ¿sí? Uno primero, que es hacer deporte. Uno segundo, que es ser deportista. Un tercero, que es el de ser deportista camino al rendimiento. Y un cuarto, que es ser deportista de rendimiento. Y no es lo mismo. O sea, profe, pudiéramos decir que ustedes tienen un proceso de captación y luego de ese proceso de captación hacen un proceso de selección. Sí, efectivamente. Luego, dentro del club, en las categorías formativas, tenemos equipos que tienen diferentes perfiles, pero lo que intentamos es que todas las jugadoras que pasan por la escuela del club, ¿sí?, aprendan a querer al voleibol, y todas aquellas que no se ajustan al perfil de los equipos, por ejemplo, sub-14 o sub-15, ¿sí?, pues sigan jugando al voleibol. Y afortunadamente hay muchos clubes y el voleibol ha crecido mucho y se ha masificado. Ahora mismo todos los clubes, o la mayoría de los clubes de Cataluña en particular, no hay ninguno que tenga menos de 100 jugadores. Todos tienen muchos chicos, ¿sí? Ahora, superado ese punto, ¿sí?, el enfoque tiene que ir direccionado sobre el siguiente problema, porque de la cantidad ya está solventado. Ahora hay que enfocar al siguiente, que es el de la calidad. ¿Cómo traducimos esa cantidad en calidad? Bueno, en principio, primero sabiendo qué queremos, es decir, nosotros tenemos un club que tiene una idea clara de cuáles son sus valores, de cuál es su identidad, ¿sí?, que tiene que ver con una manera de ser, ¿sí? Entonces, nuestro modelo de juego, ¿sí?, tiene que ir direccionado sobre esa identidad propia. Esto no es teoría, esto es práctica. ¿A qué me refiero? Yo en el voleibol durante todos estos años he escuchado decir así al azar, ¿no? Queremos jugar como los japoneses, ¿no?, como las japonesas. Queremos defender como las japonesas, ¿no? Ok, estoy de acuerdo, defienden muy bien, juegan rápido, lo que sea. Ahora, para jugar así, entrenan de determinada manera, ¿sí? Tú tienes atletas que estén en condiciones de entrenar igual que entrenan las japonesas. Porque tus atletas no son japonesas. Claro. Tú quieres jugar como los cubanos, ¿vale? Los cubanos juegan de determinada manera. Para jugar de esa determinada manera, ¿sí?, entrenan de una manera particular y tienen una motivación particular para entrenar así. O sea, tus jugadores tienen esa misma motivación que tienen los cubanos para entrenar así, para llegar a jugar de esta manera. Porque si tú quieres jugar como los cubanos, pero no tienes esa motivación para entrenar de esta manera que entrenan ellos, ¿sí?, independientemente del biotipo y lo que sea, ¿no?,
Sin meternos en la genética. Exacto. A lo que voy yo es a una cuestión social, de idiosincrasia. Hay que generar una identidad, particular, ¿sí? Y hay que encontrar cuál es. Entonces, una cosa que yo me encontré en el club es que en el fútbol, ¿sí?, está clara cuál es la identidad del club, cómo quiere jugar, ¿sí? Y esto no tiene que ver con el sistema, con los sistemas. Los sistemas son otra cosa, ¿sí? Los sistemas se adaptan a los jugadores que tengas, al rival, al partido, a lo que sea, ¿sí? Esto es tu modelo de juego. Entonces, nosotros lo que hemos intentado desarrollar es un modelo de juego que tenga que ver con la idiosincrasia de nuestra población, ¿sí?, nuestra población de jugadores. Si yo, pasado mañana, me tengo que ir a trabajar a otro club de otro lugar del mundo, evidentemente, primero tendré que identificar cuáles son los rasgos distintivos a nivel fisiológico, pero también a nivel social, para saber cuál es el modelo de juego idóneo para ese club, ¿sí? Para poder tener un modelo de juego determinado, también hay que desarrollar una metodología particular. No sé, si te interesa este tema, puedo explicar un poquito cuál es nuestro modelo de juego. Sí, a todos. A todos, sobre todo porque por eso mismo del alcance global que ha tenido ese, por decir una palabra, ese paradigma o ese mito del modelo del Barça. O sea, que es algo que está en boca de todo por esa misma globalización de la información y por los alcances que ha tenido el fútbol y que ha tenido ese equipo en específico en estos últimos momentos, en estos últimos años. Bueno, lo primero que hay que interpretar es que hay una diferencia sustancial entre los deportistas, los jugadores de voleibol y el fútbol, que es en el tema del volumen de entrenamiento que necesitan para desarrollarse y llegar a un nivel de rendimiento, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque los jugadores de fútbol normalmente llegan al club, ¿sí?, con un volumen previo, una experiencia motriz previa muy alta y específica, es decir, han jugado al fútbol mucho, mientras que los que llegan al club de voleibol no han jugado tanto o no han jugado nada, ¿no? Okay. Por lo tanto, es un punto importante. Respecto a esto, el tema del volumen de entrenamiento, yo escribí un artículo que se publicó en la revista Volley Attack en octubre, me parece, noviembre de 2018, ¿sí?, donde, bueno, explicaba por qué entiendo que los jugadores que van camino al rendimiento cuando tienen una edad cadete, ¿sí?, tienen que entrenar todos los días. O sea, ¿por qué? Porque están en una etapa de una fase sensible, ¿sí?, de desarrollo motriz, de todas sus habilidades específicas, porque físicamente lo pueden soportar, porque aparte tienen que hacer el salto de ser deportistas, porque ya están en esa etapa de ser deportistas, a ser deportistas camino al rendimiento. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, mira, cuando entraron a la escuela de vóley, su implicación era de 2-3 días máximo, ¿sí? Lo hacían de manera recreativa, cierto tipo de competencia. Su actividad solo era la visible, le gusta jugar. Bueno, y luego pasaron a una segunda etapa. Esta segunda etapa es la de ser deportista. En la etapa de ser deportista ya son 3-4 días semanales, ¿sí? El deporte pasa a ser una de sus prioridades, entre otras cosas, ¿sí? Estudio, familia, amigos, sea, ¿sí? Hay cierto entrenamiento invisible, es decir, cierto entrenamiento invisible, me refiero, por ejemplo, a las cuestiones de alimentación, a cuestiones de descanso. Tengo un partido el sábado por la mañana, me voy a dormir el viernes temprano porque tengo el partido el otro día, ¿no? Se interesa por su deporte, por conocer, ¿sí? Igual se mira algún partido, ¿sabes? Esto sí. Es ya siendo deportista. Pero luego, a la etapa que yo me refiero, a la de entrenar cada día, ¿sí?,
5 o 6 días, es un paso más, es el tercer escalón, es ser deportista camino al rendimiento. El deportista camino al rendimiento organiza su vida en función del deporte, ¿sí? Organiza sus horarios en función del deporte. Planifica su entrenamiento invisible, es decir, tiene pensando, voy a comer de determinada manera porque esto me favorece el rendimiento. Voy a descansar tantas horas porque me ayuda a entrenarme al máximo cada día o a rendir el día del partido, ¿sí? Es decir, tiene el entrenamiento invisible planificado. Luego, tiene modelos o referentes claros en su deporte. Es decir, yo juego de central y me gusta este central. Conoce, ¿sabes? Ese sería un deportista cadete, juvenil, camino al rendimiento. Después está el otro salto, que es el último, que es el deportista de rendimiento, que todos sabemos, que entrena todos los días, hay días que hace doble turno, el deporte es su prioridad, toda su vida se enfoca al rendimiento, sabe del deporte, ¿sí? Sería el último escalón. Por lo tanto, en esta etapa, que es el salto de ser deportista a ser deportista camino al rendimiento, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que identificar quiénes son las personas, quiénes son las chicas que vale la pena que hagan el esfuerzo, ¿sí? Que vale la pena que hagan el esfuerzo, ¿sí? Y lo de entrenar, yo sé que ahora hay algunos que digamos que ponen por delante el tema de la calidad a la cantidad de entrenamiento, y estamos absolutamente de acuerdo, porque la calidad es fundamental, pero no debe ir en desmedro de la cantidad de entrenamiento. Siempre doy el mismo ejemplo. Si tú tocas un instrumento, tocas la guitarra, ¿sí? Y tocas 2 veces por semana la guitarra, está muy bien para que toques una canción en la fiesta con tus amigos. Para si quieres dar un concierto, tendrás que tocar la guitarra todos los días. No hay manera, no hay otra manera. La profesionalización de lo que estás haciendo. Sí, de cierta manera sí. A partir de ahí empezamos a pensar en el modelo de juego, ¿sí? Que insisto, no es el modelo de juego no es un sistema, ¿no? El modelo de juego que planteamos tiene tips desde el punto de vista de la actitud, desde el punto de vista técnico y táctico. Se podría decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la actitud, lo que te comentaba antes, el jugador tiene que entender y disfrutar del juego, ¿sí? Tiene que desarrollar su capacidad de decisión. Y esto es fundamental, porque luego, cuando hablemos del sistema, ¿sí? Alguien va a decir, porque yo mi sistema bloqueo la línea, o mi sistema bloqueo diagonal, ¿sí? Esto es una cosa que no tiene demasiado sentido en un deporte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Doy un ejemplo. Tú puedes tener tu sistema que bloquea la paralela, ¿no? El cajón. Vale. Pero ¿qué pasa si el armado del otro equipo es una pelota que queda muy separada de la red? ¿Sí? ¿Qué bloquea? Porque ¿cuál es el ataque fuerte? ¿Sí? Bloqueas uno. ¿Qué pasa? Tú tienes un sistema que bloquea la diagonal, ¿vale? Puede pasar. Ahora, ¿y qué pasa si el armado queda afuera de la varilla? ¿Qué bloquea? Si bloquea la diagonal, te pueden hacer el mano de afuera, te puede entrar por la diagonal. Si bloquea la línea, sabes que solo tiene una opción, y lo normal, desde mi punto de vista, es bloquear la línea, ¿no? Bloquear la varilla, porque el armado se va afuera, ¿no? De la varilla. Entonces, en esas situaciones, lo importante no es el sistema, sino que el jugador desarrolle la observación, porque la parte del cuerpo más importante para jugar al voleibol, no cabe ninguna duda que son los ojos. Son los ojos. Por ahí entra la información, va al cerebro y decide el cerebro qué hacer y empieza a moverse el resto del cuerpo, ¿sí? Okay. Entonces, el modelo de juego debe tender a interpretar lo que pasa y tener capacidad de decisión, ¿sí? El tercer tip
en referencia a la actitud es que el jugador tiene que tener confianza para arriesgar, ¿sí? Confianza para arriesgar. Eh, Estamos hablando de formación, ¿sí? Donde equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. El otro día escuchaba una charla que explicaba a alguien cómo aprenden los jóvenes a jugar a los videojuegos, ¿sí? ¿Cómo aprenden? No tienen un profesor, no tienen un manual, ¿no? Van, se ponen a jugar y pierden. Game over, ¿no? Y después del game over te sale un cartelito que te dice continuar y ¡pum! Continuar. Y prueban y pierden y ensayo, error, sigo y cada vez voy a un nivel más, a un nivel más, a un nivel más. Así se aprende. Por lo tanto, nuestro modelo de juego, ¿sí? Tiene que ser un modelo en el cual no se penalice fuertemente el error, porque tiene que haber una confianza para arriesgar, ¿sí? Siguiente tip en el tema de la actitud es aprovechar las individualidades en pos de funcionamientos colectivos. Esto en el fútbol se ve muy claramente, ¿no? Que cuando un jugador es muy cuidado por la defensa contraria, ¿sí? Lo que aprovecha son los otros jugadores para ir a buscar los espacios, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es generar unas situaciones de juego en la construcción en la cual el jugador que es muy cuidado por el bloqueo y la defensa contraria genere los espacios para que ellos puedan aprovecharlo también, ¿sí? Esto es modelo. Luego, que los sistemas tienen que ser flexibles, porque tienen que priorizar la toma de decisiones, ¿sí? Estos serían los tips del modelo de juego respecto a la actitud. Respecto a la técnica y táctica, bueno, cada una de las partes en las cuales se podría dividir el juego, ¿sí? Yo particularmente la divido en 4. Tiene sus pequeños tips. No sé, por ejemplo, en el saque hay que desarrollar las opciones de riesgo, ¿sí? Hay que hacer entender al jugador que no saca a un jugador, sino que saca a un espacio. O sea, no le sacamos a un jugador, porque si le sacamos a un jugador, lo entrenamos. Nosotros estamos jugando contra él, no lo estamos entrenando, sacamos a un espacio, ¿sí? Para que posiblemente ese jugador se mueva y reciba, pero es a un espacio, no a un jugador. Y que como queremos que desarrolle esa capacidad de entender el juego, ¿sí? Durante las etapas de formación no le damos una opción de saque, le damos más de una opción y el jugador decide. Luego puede llegar el punto decisivo y tal, donde bueno, nos ponemos de acuerdo, vamos a jugar, sí, pero normalmente, ¿sí? Esto sería uno de los tips en el saque. Respecto a la construcción, que sería todo el juego de ataque, ¿no? Las cosas importantes son utilizar todo el ancho de la red, construir jugadas. Nosotros construimos juegos, no acabamos, construimos juegos, ¿sí? Okay. Esa es otra parte que nosotros le damos bastante importancia, que es el tema del vocabulario. Tratamos de utilizar el menos vocabulario bélico posible. Estamos jugando, ¿sí? No estamos en la guerra, ¿sí? Estamos construyendo después. No sé si más o menos se va interpretando el tema del modelo de juego, ¿sí? Más cosas respecto al ataque. Desarrollar la capacidad de jugar contra el bloqueo y la defensa. No solo de golpear sobre zonas. Es decir, tengo que entender cómo está bloqueando el equipo contrario, ¿sí? Para construir mi juego, ¿sí? Comunicarse, evidentemente, ¿sí? Tener variedad de registros, que se disfruta más cuando los jugadores pueden hacer más cosas, ¿sí? Respecto a la recuperación, ¿sí? Que es la fase de defensa, desarrollar la lectura es fundamental. Desarrollar la lectura, ¿sí?
Porque el atacante normalmente, ¿sí? Normalmente te muestra lo que va a hacer, ¿sí? Entonces es determinante poder verlo y desarrollar la lectura de darse cuenta qué es lo que va a hacer de acuerdo a lo que te está mostrando, ¿sí? Que no es anticipar, ni adivinar, ni mucho menos, ¿no? Sino que es leer lo que está pasando, ¿sí? Tener muy claras cuáles son, cómo resolver situaciones fuera de la prioridad. Es decir, cuando en el sistema se dice la prioridad es bloquear al de 4, ¿sí? Y nuestro central se va a bloquear al de 4, ¿sí? Y el otro equipo juega por 2, ¿sí? Tener desarrollado muy bien la capacidad de resolver esa situación como una situación normal, ¿sí? Seguramente el voleibol masculino no es así, ¿sí? Pero el voleibol femenino, una situación de 1 contra 1, ¿sí? No es una situación sumamente desventajosa, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro modelo de juego, planteamos que el 1 contra 1 no es muy desventajoso, ¿sí? Que podemos defender, bloquear o y seguir jugando. Normal. Sí, y seguir jugando. Respecto a la cuarta situación del juego, ¿no? Era saque, construcción, recuperación, y la cuarta sería la transición, ¿sí? Necesitamos generar recursos técnicos, ¿no? Para que todos los jugadores puedan participar en la construcción, pero fundamentalmente en nuestro modelo de juego, una de las claves más importantes tiene que ser el de el posicionamiento previo, todo lo que pasa antes de la acción que me involucra, ¿sí? O sea, esto desde la categoría más pequeña. Un ejemplo muy fácil: cuando yo voy a ver el entrenamiento del sub-13 o el sub-14, ¿sí? Esto yo se lo digo al entrenador, le digo, mira, me voy a dar cuenta, el primer indicio que voy a tener es si tus jugadores les has conseguido que interpreten esto cuando sacan mi equipo, cuando sacan nuestro equipo. ¿Dónde están mirando los bloqueadores? ¿Sí? Cuando no interpretan esto, están mirando a su compañero cómo sacan. Cuando interpretan esto de prepararse para la acción que viene, están mirando al que tienen que bloquear, ¿sí? Cosas así. Entonces, en nuestro modelo planteado, todo lo que sea previo a participar activamente en una acción es fundamental, ¿vale? El posicionamiento. Y a partir de ahí, ¿no? La determinación para ir a participar, ¿sí? Esto es un poco el modelo. Teniendo este modelo, pues empezamos a desarrollar una metodología particular. ¿Me explico? Sí. El modelo define cómo va a ser después ese proceso para que todos puedan llegar a interpretar el juego de la misma forma. Exacto. A partir de ahí, nosotros pues empezamos a tener tips en la metodología, ¿sí? Ejemplos de estos tips en la metodología. El número 1: la situación es más importante que la información. Es decir, el entrenador ha de ser capaz de planificar situaciones que brinden información al jugador, más que explicársela, ¿sí? Necesitamos que pasen cosas en el ejercicio, en el entrenamiento, ¿sí? Otro tip: la instrucción permanente atenta contra las posibilidades de acción. Es decir, si yo estoy todo el tiempo hablando, diciendo, narrando lo que está sucediendo, ¿sí? Atenta contra la capacidad del jugador de leer el juego, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas determinan un poco también el perfil de entrenador que tenemos en el club, ¿no? O que aspiramos a tener, o algunos que la mayoría los vamos desarrollando nosotros, ¿sí? Al final, lo más importante es el trasfondo que tiene el mensaje que le da el entrenador, ¿sí? Es importante que sea capaz de conectar con el jugador para darse cuenta si el jugador conecta con el juego. Es decir, si cada vez que está haciendo un ejercicio, ¿sí? Está con su cabeza como si estuviera jugando un partido.
Esto es el marco que tiene que generar. A partir de ahí... Profe, sí, sí, profe, tenemos un par de preguntitas. Nos preguntan primero, ¿se trata de un modelo de anticipación de posibles situaciones de juego? Y otra pregunta nos dice, ¿la lectura de juego es diferente a la anticipación? Yo entiendo que sí. O sea, yo entiendo que es mucho más importante, ¿sí?, la lectura que anticipación. O sea, yo creo que... ¿En qué ve usted las diferencias? Porque quizás mucha gente de la que nos está viendo pueda entender lectura y anticipación como sinónimo. Sí. Yo relaciono el término anticipación más cercano a adivinar lo que va a pasar, ¿sí?, que a darse cuenta de lo que va a pasar. Por eso es muy importante el posicionamiento inicial y la lectura, ¿sí? Eso va a hacer que me mueva, pero no me voy a mover antes, porque anticiparse es hacerlo antes. No, me voy a mover cuando toca moverse, que es cuando me doy cuenta de lo que va a suceder, ¿sí? Más que anticiparse hay que leer lo que va a pasar. Y en la medida en que mi lectura es más fina, me puedo dar cuenta con mucho mejor tiempo. Exacto. Entonces, ahora voy a repetir algo que Marcelo, por ejemplo, anoche hablaba contigo muy claramente, ¿no? Yo puedo darle contra la pared 1000 veces, ¿sí?, pero eso no me asegura en absoluto que luego lo vaya a hacer bien adentro del campo, porque adentro del campo hay un componente determinante, que es el que me la pasa, el rival, ¿sí?, además de los ángulos y de los espacios y tal, ¿no? El que me la pasa. Entonces, el método tradicional, aquel con el que aprendimos mi generación, ¿no?, que era el de jugar el uno contra uno, el ataque y defensa, ¿sí?, era un ejercicio bueno para la mano o para el calentamiento, porque te daba muchas repeticiones rápidas, pero poco bueno para mejorar la defensa, ¿sí? Poco bueno para mejorar la defensa, porque la lectura en la defensa es desde otro lugar. O sea, la pelota viene desde otro ángulo, desde más arriba, del otro lado de la red, con un bloqueo adelante. Entonces, con más distancia. Esas cosas para mejorarlas se entrenan de otra manera, ¿sí? Ese sería a grandes rasgos la diferencia, ¿sí?, entre... ¿Cómo se entrena la lectura de juego, profe? La lectura se entrena generando situaciones lo más parecidas al juego posible hasta que sean iguales al juego, ¿sí? Yo soy partidario de las progresiones, ¿sí?, pero las mínimas posibles. Es decir, no me gustaría, si quiero aprender a nadar, ¿sí?, no me quiero comprar el libro que diga 1000 ejercicios para aprender a nadar. No, me quiero comprar un libro que diga 3 ejercicios para aprender a nadar. ¿Me explico? Entonces, sí, de esa manera, lo que trato de hacer es acercarme lo más rápidamente posible al juego. Esto es como explicaba muy bien algún profesor estos días, que cuando vas por el primer día que llegas a la clase de los chiquitos, los niños, y le vas a explicar el remate, ¿sí?, ¿por dónde empiezas? ¿Por qué parte empiezas? O sea, mi idea es que empiezas por todo, por el global del gesto que mira, esto es un remate, como esto, luego le muestras un video, y luego ¿qué haces? Pues lo prueban, y una vez que lo prueban, identifican, ¿sí?, en cada uno a dónde hay que ir. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo genera situaciones? Así, genera situaciones acercándote al partido. Yo aquí, mira, me lo apunté aquí. ¿Cuál sería cómo serían las partes de un entrenamiento? Utilizando nuestro modelo metodológico. Bueno, profe, hablamos entonces ya un poco de esa diferencia y de la importancia que es lectura de juego más que anticipación.
definimos bien lo del modelo con sus tips incluidos de acuerdo a cada uno de los procesos también que forman parte de eso. Y entonces íbamos ahora, tenemos un modelo, ya sabemos cómo queremos que juegue la gente. Ahora, ¿cómo se aterriza eso? Porque es muy bonito decir, bueno, yo quiero que tú juegues así, yo quiero que tú hagas eso, pero entonces después hay una realidad que es la del instructor, la del entrenador con los muchachos durante las sesiones de entrenamiento. ¿Cómo se plantea una sesión de entrenamiento en torno a este modelo que ya tenemos definido? Luego viene una de las partes más bonitas, ¿no? Y yo particularmente que más disfruto de ser entrenador, ¿no? Que es cuando te sientas con la hoja en blanco y tienes que diseñar el entrenamiento, ¿sí? Yo a los entrenadores del club más jóvenes, sobre todo, me fijo mucho que lleguen con el entrenamiento escrito. Los que tienen más experiencia, algunos solamente escriben 4 líneas, ¿sí? Y a partir de ahí saben lo que van a hacer. Pero los que son más jóvenes lo tienen que tener perfectamente detallado, ¿sí? En ese entrenamiento, la metodología que nosotros proponemos tiene algunos puntos claros que se han de respetar, ¿no? Lo primero es respecto a la organización del entrenamiento, ¿sí? El número 1 es que todo trabajo de preparación física o ejercicio analítico o súper analítico, ¿sí? Yo tampoco soy muy de catalogar, ¿no? Pero bueno, esos ejercicios que no tienen en cuenta la red, las líneas y tal, no se pueden hacer dentro de la pista en el horario de entrenamiento del equipo. Todo eso se hace antes, fuera de la pista, donde sea, no dentro de la pista, ¿sí? Eso por un tema de uso de la pista, de horario, de aprovechar al máximo el uso de la pista, sí. O porque responde a otro así. No, es de aprovechamiento máximo. Es decir, yo en las temporadas que entrené equipo de primer nivel, ¿no? De Super League, o los 3 años que estuve en un centro de concentración permanente, podía calentar en pista porque tenía 3 horas por la tarde, ¿sí? Y 1 hora y media por la mañana. Entonces podía calentar por la tarde en la pista y tal. Pero los equipos nuestros, ahora del club, no entrenan más de 2 horas, el que más entrena, ¿sí? Entonces tienes que aprovechar al máximo la pista y la red, ¿sí? Por lo tanto, todo eso se hace fuera. Una vez que entramos a la pista, hay una cosa que hemos eliminado, desde mi punto de vista es fundamental que lo abordemos incluso desde el tema del vocabulario que utilizamos usualmente, que es que no se calienta en la pista. En la pista no se calienta. Lo primero que hacemos es técnica. No se calienta, ya calentamos, ¿sí? Entonces, las partes del entrenamiento serían 4 básicamente. Una primera parte que serían los drill técnico específico contextualizado, ¿sí? Contextualizado, que tiene que dar repeticiones y desplazamientos, ¿sí? Desplazamientos específicos, ¿sí? Y repetición. Esa es la primera parte. Drill técnico contextualizado, ¿sí? Una segunda parte, ¿sí? Donde habría unas situaciones preferenciales simuladas, ¿sí? Se podría incluir juego reducido, reducido de jugadores o reducido de espacio, o de espacio limitado, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un 4 contra 4 en la diagonal, ¿sí? Es un juego reducido, ¿sí? Un 4 contra 4 en la diagonal puedo tener 6 jugadores en campo, ¿sí? Pero después hay otro punto importante que es cómo se inician las jugadas, ¿sí? Una tercera parte del entrenamiento son los ejercicios globales contextualizados también, ¿sí? Los ejercicios globales contextualizados, ¿a qué me refiero? A que tienen que apuntar a una acción conjunta en concreto, ¿sí? A esas pequeñas conjunciones que hay entre un defensor y un bloqueador, o un armador y un atacante, ¿sí? Tiene que ir específico hacia eso, ¿sí? Y una última parte sería un juego competitivo direccionado, ¿sí? Direccionado
¿Por qué? Porque estamos compitiendo, pero tratando de poner el acento sobre el tema del entrenamiento, ¿sí? Desde mi punto de vista, el entrenamiento tiene que tener un objetivo, un tema principal, ¿sí? Y un tema permanente. En el voleibol femenino, para mí, el tema permanente es saque-recepción. No hay ningún día que no se pueda sacar recibir. A veces el tema principal es saque-recepción y además el tema permanente. Otras veces puede haber otros temas principales, pero el tema de saque-recepción es permanente, ¿sí? Para diseñar las tareas hay 4 cosas que hay que tener en cuenta. La calidad de la tarea, ¿sí? Que viene dada por el tipo de corrección, ¿sí? Que ha de ser inmediata. La variedad, las jugadoras no pueden saber que van a hacer lo mismo que hicieron ayer, antes de ayer o la semana pasada, ¿sí? El volumen, ¿sí? Que tiene que haber mucha cantidad de repeticiones de lo que queremos entrenar, y la intensidad. La intensidad, ¿sí? Está planteada desde el diseño de la dinámica, cómo es la reposición. Es decir, cuando se acaba una jugada, una acción, ¿sí? ¿Cómo empieza la siguiente acción? Si tenemos que ir a buscar la pelota para empezar otra acción, es muy baja la intensidad. No nos sirve. Está mal diseñada la tarea, ¿sí? Por lo tanto, factores fundamentales serían: el número 1, que toda la jugada se inicia desde el saque o el ataque, ¿sí? Porque estamos entrenando o la fase de construcción o la fase de recuperación. Tener un entrenador en un costado del campo pasando free ball no es opción, porque es una situación que en el partido no se da nunca o casi nunca. Casi nunca viene un free ball desde afuera del campo, ¿sí? Entonces, la jugada empieza siempre desde el saque o desde un ataque, o desde una pelota simulada de saque, ¿sí? Ese mismo entrenador que en algunos entrenamientos solemos ver en un costado pasando el free ball, tiene que estar detrás de una línea de fondo y que venga desde ahí. ¿Por qué? Porque está generando una trayectoria, ¿sí? Más o menos parecida a la de un saque, ¿sí? A la realidad de juego. No hay opción. Exacto. El free ball desde un costado está permitido, pero hay que minimizarlo, ¿sí? No es una situación que tenga que ver con la realidad del juego, ¿sí? O sea, no se entiende gente que dice que entrena en la realidad del juego y pasa la pelota desde un costado. No tiene relación, ¿sí? El otro tip era, como te dije antes, ¿no? Atender a la reposición inmediata, un tiempo mínimo de espera. Esto tiene que estar contemplado en el diseño de la tarea, ¿sí? Es decir, cuando se acaba la jugada, desde mi punto de vista, todo ejercicio que esté bien planificado, cuando acaba una jugada tiene que haber alguien preparado para iniciar la siguiente, ¿sí? Para que haya continuidad. Sí. Otro factor es muy importante dentro de la metodología, es concientizar que el entrenador en realidad no es quien te entrena. El entrenador es quien diseña la tarea y quien gestiona cómo se hace, pero quien te entrena es tu propio compañero. En el momento que los jugadores pasan a entender esto, la calidad del entrenamiento sube sustancialmente, ¿sí? El entrenador pocas veces te entrena. Cuando hace de tutor, cuando va y se pone arriba de la tarima y ataca, te está entrenando el entrenador. Cuando te saca el entrenador, te está entrenando el entrenador. Pero esas son situaciones mínimas. Normalmente, ¿sí? Cuando tú estás atacando, ¿sí? Quien te está entrenando es el que te está armando, ¿sí? Entonces, el jugador tiene que ser consciente de eso, de que entrena a sus compañeros, porque eso es un factor motivacional y un factor de compromiso también, ¿sí? Y por último, una cosita también importante como factor para el diseño de las tareas y para el control de estas tareas es
comunicarse con un vocabulario acorde con los valores del club, ¿no? Todas las palabras que utilizamos dan significado a lo que hacemos. Y tienen que ver con este modelo y esta metodología. Te doy un ejemplo. Una palabra para mí clave en el entrenamiento, que hay que utilizarla de manera permanente, el entrenador y el jugador, es la palabra otra. Otra. ¿Sí? ¿Cuándo digo otra? Cuando cometí un error, otra. ¿Sí? Se refiere a una nueva ejecución del gesto en el que se cometió el error. Entonces, ¿por qué para mí es importante que esto entre? Porque eso sustituye los lamentos y sustituye las excusas y genera una idea que la única manera de mejorar algo es repetir. Volviéndolo a hacer. Otra vez. Intentarlo hacer. Entonces, continúe en el juego de video. Exacto. Los niños, los jóvenes, cuando están aprendiendo a jugar o empezando con un videojuego nuevo, cuando pierden, ¿qué hacen? Otra. ¿Sabes? Hasta que los padres se enfadan y dicen, ponte a hacer algo de tu vida. Algo. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De una palabra importante dentro del entrenamiento. Y así, bueno, ahí va. Al final, lo importante es que se generen hábitos, que tengan relación con la manera que nosotros planteamos de entrenar, ¿sí? Y luego tener una evaluación de todo este proceso, ¿no? O sea, nosotros hemos generado ciertos métodos internos de evaluación a nivel de evaluar a los jugadores, ¿sí? Con ciertos tips que tienen que ver con cuánto evolucionan en cada una de las áreas, cuántos compromisos tienen con el club, cuántos compromisos tienen con la tarea, cuánto se identifican el sentido de pertenencia que tienen, porque eso va a hacer que entrenen mejor, ¿no? Y que vengan cada día a entrenar con ganas. Un poco es así el planteamiento de la sesión. A partir de ahí, cada entrenador tiene cierta libertad para diseñar sus entrenamientos, para decidir sus sistemas. Los hablamos, tenemos un coordinador de la escuela, tenemos un coordinador de los equipos base, sistema de comunicación con quien habla primero, con quien habla después. A principio de temporada yo le doy a cada entrenador un masacote así de un libro con lo que queremos conseguir en cada una de las categorías y tal. Pero estas son las cuestiones básicas que creemos que tiene que interpretar el entrenador, transmitir a sus jugadores para que nosotros podamos ir evolucionando en este modelo que estamos proponiendo. Perfecto. Profe, nos preguntan, hay una pregunta y hay otra pregunta que yo le quiero hacer, pero vamos a resolver primero esta. La relación volumen e intensidad de trabajo depende del grado de complejidad de la tarea o de la situación de juego que se quiere mejorar. A ver, la relación volumen e intensidad, entiendo que depende de la complejidad o, ¿cómo era la pregunta? La relación volumen e intensidad del trabajo depende del grado de complejidad de la tarea o de la situación de juego que se quiere mejorar. Probablemente el grado de complejidad, mientras más compleja sea la tarea, la intensidad tendrá que ser un poco menor, ¿sí? Mientras menos compleja sea la tarea, pues puede haber mayor intensidad. Okay. Usted hablaba del objetivo, ¿no? Y es bien sabido de que toda planificación depende también de un concepto. Una vez yo estuve en un curso y un profesor decía que si el concepto está claro, la planificación no es indispensable porque todos saben qué hacer. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, esto te lo comenté antes. El entrenador experto es capaz de interpretar el concepto y saber qué es lo que quiere trabajar, ¿sí? Tiene la tarea diseñada, no hace falta que la escriba de manera específica,
y va llevando el hilo del entrenamiento con cierta coherencia, pero solo cuando hay una experiencia, ¿sí? Cuando no hay esa experiencia, ¿sí? Hay que escribirla detalladamente. Yo he trabajado con entrenadores que ahora están en un nivel bueno, que los he visto planificar hasta cuando hacían la pausa para ir a beber agua, ¿eh? Así. Todo al detalle. Y no está mal. Y no está mal, sí, y no está mal. ¿Cuáles son los hábitos que prefiere desarrollar en sus jugadores? Preguntan por aquí. El primer hábito es el del compromiso. ¿Sí? El del compromiso. Todo tiene que ver con valores, ¿no? El primer hábito es el del compromiso. El segundo es el del identificarse, ¿sí? con el club, tener sentido de pertenencia con el club y con el equipo, ¿sí? A partir de ahí todos los demás son fáciles. Todos los demás son fáciles. Si tiene compromiso y se identifica con el club, ya tenemos todo ganado. Todo el resto es fácil, ¿sí? Porque pedirle a un jugador que cuide su entrenamiento invisible, ¿sí? Que se alimente bien, que descanse bien o que se esfuerce al máximo durante la sesión, ¿sí? Son todos consecuencias de los anteriores, de su compromiso e identificación con los valores del club y del equipo, ¿sí? Okay. Mira, luego, si nos queda un tiempito al final, te quería explicar un poco lo que estamos haciendo durante este periodo de confinamiento. Lo vamos a hacer. Ahorita estamos haciendo un poquito de preguntas porque normalmente dejo las preguntas por fuera. Miren, nos preguntan, profe, según su punto de vista, ¿cuál sería el elemento más determinante que diferencia a un jugador promedio de medio nivel con otro jugador de alto nivel? Esta pregunta con trampa, porque la pregunta es de mi equipo. Ah, mire. Sí. A lo mejor se dio cuenta que yo no leo quién hace la pregunta. Un gran entrenador. Tendría que estar durmiendo porque mañana trabaja, Dentro de un rato, porque ya deben ser como las 4:30 de la mañana. Sí. A ver, desde mi punto de vista, la gran diferencia es la constancia. La constancia. O sea, el jugador del nivel alto llega y se mantiene. ¿Sí? Mientras que un nivel promedio, ¿sí? ¿sí? Es capaz de tener un pico de rendimiento. Hay que tener mucha constancia y perseverancia. Una de las cosas que para mí es importante explicarle a las chicas es, mira, cuando vamos a mirar un campeonato de Europa, un juego olímpico, una panamericana, normalmente los jugadores que le dan el premio, ¿no? El MVP del torneo, ¿cuántos años tiene? No tiene 20, nunca tiene 20, tiene más cerca de 30 que de 20, ¿no? Por lo tanto, el voleibol es muy generoso porque te permite jugar muchos años, ¿sí? Pero muy exigente en que tienes que seguir mejorando hasta lo último, porque si no, no llega. Entonces, al final de cuentas, es muy importante entender el juego, porque esos jugadores a los cuales les dan el premio, a los que son los mejores, ¿sí? Probablemente no estén en su plenitud física desde el punto de vista fisiológico, pero sí desde el punto de vista de aprovechar todos sus recursos biomecánicos, energéticos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, lo importante es la constancia de mantener ese compromiso, esa ilusión, esa gana de ir a aprender. ¿Cómo haces eso? Como entrenador, yo leía a un psicólogo que me gusta mucho, que decía cómo tenías que tratar a los jugadores, ¿sí? Para que no se duerman, ¿sí? Él decía, lo mejor es tratarlos como crees que van a ser, no como lo que son ni como lo que fueron antes, sino como lo que crees que van a ser, porque de esa manera tu nivel de exigencia con ellos siempre es alto y tu nivel de comprensión
también es alto, porque sabes que están en un proceso de seguir mejorando. Perfecto. Perfecto. ¿Algún método para resolver conflictos entre los padres y el club por el tiempo de juego de las niñas? Sí, lo primero es ser muy claros, ¿sí? Esto lo digo desde la experiencia de haber tenido algunos problemas, como todos, ¿no? Que hemos tenido en este sentido. Y a veces, por querer ser políticamente correctos, ¿sí? Por querer ser políticamente correctos, no terminamos de ser claros, ¿sí? Entonces es mejor ser muy claro. Hay varias cosas. Una es, si una niña en un equipo del club, de un nivel de rendimiento mediano, ¿sí? Mediano alto, un cadete, un juvenil, no juega nunca. El error seguramente haya sido nuestro, de los entrenadores cuando la seleccionamos para que esté en ese equipo, ¿sí? Lo segundo es que hay que ser muy claro con los padres para explicarles desde el principio de la temporada que para nosotros su hija es importante, que la valoramos mucho, que le queremos como persona, ¿sí? Que va a jugar todo lo que creamos que ella debe jugar, pero que tiene que entender que si no juega, probablemente no sea porque lo hace mal, sino porque hay otra que lo hace mejor. Y que esa es una norma del deporte inexorable, que pasa incluso con el tema de ganar o perder partidos. Es decir, tú te puedes entrenar durante la semana al máximo, tu equipo puede estar jugando fantástico, pero cuando llega el fin de semana, pierde, porque el otro lo hizo mejor. Y no hay reproche. Y esto hay que asumir. Yo creo que hay que ser muy claro y explicarle desde el primer día. Si hay un día que tu hija no juega y va a ser un problema, es mejor que no esté en el equipo. Okay. Aún así, a veces hay que refrescar. Normalmente los entrenadores tenemos poco tiempo para atender a los padres, pero es fundamental tener un contacto fluido con ellos, porque el entorno del jugador es determinante en muchas cosas. En el entrenamiento invisible, porque para que descansen bien y se alimenten bien, la familia en esto es determinante, pero también para interpretar el estrés con el cual muchas veces el jugador termina el entrenamiento y aguantarlo, ¿sí? Para interpretar que los partidos son parte del proceso de aprendizaje cuando uno es cadete o juvenil, ¿sí? Y que salir campeón infantil no significa que vayas a llegar al primer equipo del club, ¿sí? Que vas a ser campeón olímpico. Y desde el punto de vista de la formación, incluso cuando seleccionas jugadores con un cierto biotipo, normalmente son las que más dificultades tienen en tener un rendimiento en la categoría infantil, sub-14. De hecho, la trayectoria que tiene nuestro club es que tiene 6 campeonatos nacionales en categoría juvenil, sub-19, y solo 1 en sub-14, ¿sí? Con una generación estupenda, con un trabajo muy bueno, pero todas las generaciones que no consiguieron ser campeones nacionales sub-14 también trabajaron muy bien, ¿sí? Y fueron las que terminaron, muchas de ellas, siendo campeones sub-19, ¿sí? O sea que el proceso estaba bien, pero es un proceso largo con esa clase de jugadores. Hay que tener paciencia también, ¿no? Y tener claro el objetivo. Claro, pero y tener claro y explicarlo claro, en relación a la pregunta. ¿Cuál de todas las capacidades psicofísicas considera usted que son importantes para que un jugador llegue a la élite? Son muchas, ¿no? Pero Candela, ¿no? Sí, en general en el voleibol, independientemente de las cuestiones biológicas, ¿sí? Que te tiene que acompañar la genética y que tienes que tener como mínimo un talento promedio, ¿sí? Luego tienes que tener la suerte de encontrar el lugar donde puedas desarrollar ese talento, ¿sí? El otro día lo escuchaba al entrenador de la selección argentina, que le tengo un gran aprecio, Marcelo Méndez,
etapa que coincidí con él en Mallorca, en el año 2005, lo conocí un poco más de cerca, lo vi trabajar y tal, y bueno, es una persona que sabe, y cuando habla de voleibol acierta 100%, y él planteaba la necesidad de implantar en Argentina las concentraciones permanentes. ¿Qué son las concentraciones permanentes? Son centros de desarrollo donde los jugadores viven, estudian y entrenan en sus etapas sencillas, cuando tienen 15, 16, 17 años. Y bueno, y ahí es donde se potencian el talento promedio con un volumen alto de entrenamiento. Un volumen alto de entrenamiento. O sea, un talento muy superior es el que entrenando 2 o 3 veces por semana llega a un nivel de rendimiento. Casi todos los demás lo hacen a través de un proceso de entrenamiento de muchas horas. En ese sentido, profe, ¿utilizan ustedes esa estructura piramidal de la masificación en la que muchos entran y solo pocos llegan al alto rendimiento? ¿O tratan ustedes de entablar esa nueva tendencia que hay del rectángulo en la que se trata de que la mayor cantidad de los que llegan también estén arriba? A ver, nosotros tenemos hasta la categoría juvenil, tenemos 3 equipos, ¿no? Con lo cual hay un equipo que es el juvenil A, digamos, y después hay 2 equipos más. Uno es el que tiene jugadoras de primer año, que son sub-17, todas, ¿sí? Y otro es un equipo que son un poco más grandes, pero que tienen una trayectoria en el club importante, de años de trabajo, de una identificación y tal. Y bueno, intentamos que de los 3 equipos lleguen a uno de los equipos de categoría superior. Ahora, en la categoría superior tenemos 3 más, ¿sí? De los cuales 2 son principalmente de competición. Uno es el primer equipo del club, al que difícilmente acceda más de 2 o 3 por camada, digamos, y un segundo equipo que juega en la tercera liga a nivel nacional. Al final, trabajar con pirámide es válido, pero no te asegura encontrar el talento ahí. El otro día lo explicaba claramente Julio Velasco, que en el plan nuevo de la Federación Italiana le van a dar más apoyo a las sociedades pequeñas, ¿sí? Porque se han dado cuenta que la mayoría de los jugadores que llegan a la selección absoluta de Italia salen de ese tipo de clubes, porque al final es una generación espontánea, ¿no? No es que tú te aseguras. Tienes más posibilidad de acertar cuando tienes muchos, pero no tienes el 100% de las posibilidades, ¿no? Así que claro, la estructura es medianamente piramidal en nuestro club. Claro. O por lo menos la cúspide de la pirámide tratan que no sea tan angosta. Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que cuando estás hablando de una competición casi profesional, como sería la primera liga en España, la Superliga, ¿sí? Al final... Iberdrola. Sí, al final, como tu equipo acabe la temporada, depende de cómo conformes el equipo en la pretemporada. ¿Sí? O sea, el equipo que sale campeón hace 5 temporadas, ¿sí? Hace 5 temporadas, es el equipo que más presupuesto tiene. Ya está, no hay mucha más vuelta que dar. Y ha cambiado 5 veces de entrenador en las últimas 5 temporadas. Y todos los años quedó campeón. Entonces, ahí no podemos hablar de un proceso particular, sí de jugadores, porque algunas de esas jugadoras han seguido, son las mejores. Y ya está. Ok. Profe, ¿podría en el gesto técnico de recepción decir qué técnicas de juego trabaja o pide a sus entrenadores para llegar a la categoría superior ya formada? Sí, lo primero es que en el gesto técnico de recepción hay ahora un consenso generalizado que es muy importante desarrollar el pase lateral, la recepción lateral. No. Así que llegó a la audiencia el trending topic del voleibol por las redes ahorita. Nos está saludando el profe Marcelo Gigante. Gigante es un gigante en todos los sentidos. Así que bueno, un abrazo grande para Marcelo. Decía que
hay un consenso generalizado que es muy importante ahora el trabajo intenso de el pase lateral, ¿sí? El pase lateral. El pase frontal queda para una etapa de iniciación, donde hay una parábola del saque que les permite leer e ir a buscar el balón adelante. Pero luego, yo miro los partidos de sub-16 y veo unos saques durísimos, muy difíciles, saque flotante, rasante a la red, y que si no lo resuelves con el pase lateral, no hay manera, ¿sí? Entonces, una de las cosas que pedimos es desarrollar el pase lateral. Lo otro es, ¿sobre qué lado? Esto tiene que ver con los sistemas, ¿sí? En general, yo adhiero bastante a la idea que el lado izquierdo es más importante que el lado derecho. Porque el lado izquierdo, por un sistema de responsabilidad diagonales para resolver las zonas de conflicto, ¿sí? Es el que le ofrecemos más veces a las sacadoras, ¿sí? Entiendo que el lado derecho también hay que entrenar, pero que si nuestro sistema tiene muchas más veces que se recibe del lado izquierdo, pues hay que entrenar más el lado izquierdo, ¿sí? No sé si se entiende que las diagonales que trazamos para marcar una línea grande son desde el ángulo que está entre la línea lateral derecha y la línea central, es decir, posición 2 hacia 5, esa diagonal, ¿sí? Intentamos resolver la mayoría de situaciones en esa posición. ¿A qué me refiero? A que si la pelota del saque va entre el que está en 5 y el que está en 6, ¿sí? El que está en 6 intenta resolver la pelota larga, ¿sí? Para que el que está en 5 no tenga que resolver por encima de su hombro derecho, ya que eso le impide incorporarse rápido al ataque. Perfecto. Se entiende muy bien. Venía, profe, nos quería explicar algo, nos quedan ya 20 minutos. Vamos, una cosita que quería contar porque tiene que ver con este enfoque que nosotros le damos al trabajo en el voleibol del club, ¿no? Es al tema de la actividad que estamos haciendo durante el confinamiento, ¿sí? Porque estuve escuchando por ahí gente que acertadamente hablaba de formar la técnica cuando uno hace trabajo en un espacio tan reducido y tal. Tiene razón, ¿sí? Pero pienso que lo primero que tenemos que clarificar es cuáles son los fundamentos de la actividad, ¿sí? O sea, ¿por qué desde los clubes, ¿sí? Estamos haciendo lo que hacemos con nuestros jugadores en sus casas, ¿sí? Yo pienso que lo primero es que por responsabilidad, por posibilidad y capacidad de dar respuesta a una situación muy crítica, ¿no? Respondiendo a nuestro rol docente, que excede a ser entrenador de rendimiento. Nosotros tenemos la obligación de transmitir más que nunca ahora, a través de nuestro entusiasmo, de nuestra proactividad, una corriente de confianza, de seguridad, de ilusión a todos los deportistas y que ellos lo transmitan a su familia, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el fundamento que nos manda a hacer esto, no que mejoren determinados temas, ¿no? En primer lugar. Entonces, a partir de ahí proponemos objetivos. El número 1 viene enfocado en ese sentido. El número 1 es motivar, ¿sí? Dar razones y generar ilusiones por las que las chicas se entrenen cada día, ¿sí? y que apunten a la superación personal, ¿sí? Y a la autoestima, ¿no? A estar fuerte, convencido de que lo hago para algo, ¿sí? El segundo es ya más particular, que es el de continuar con nuestros programas de preparación física, e incluso yo les pedí que a los que se encargan de la preparación física del club que modifiquen un poco la planificación y aprovechen este periodo que no hay competición para incrementar el trabajo de fuerza, ¿sí? Y reforzar el mensaje sobre los hábitos saludables, ¿sí? El tercero sería
acrecentar los conocimientos teóricos, técnicos, tácticos, reglamentarios y tal. Y el cuarto, fortalecer la cohesión y el sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el formato? Nosotros empezamos como todos, enviándole tareas, haciendo videos, desafíos, mandándole un programa de preparación física, como todo. Pero luego pasamos a una segunda fase, y en esta segunda fase lo que estamos haciendo es que cada equipo entrena en directo por videoconferencia en el horario que habitualmente entrena, ¿sí? O sea, con todos los jugadores. Mantienen el mismo horario. El mismo horario. Tratamos de mantener el horario y mantener el ritual de juntarse todos. ¿Por qué? Por un lado, para que se organicen mejor, ¿sí? Tanto las niñas como las familias, ¿no? Por otro lado, para motivar la cohesión grupal, porque no es lo mismo estar solo en tu casa haciendo el trabajo de preparación física que estar haciéndolo y viendo en tu pantalla cómo lo están haciendo todos tus compañeros también, ¿no? Y en tercer lugar, para posibilitarle también al entrenador que tenga un contacto mucho más fluido y al mismo tiempo tener un feedback directo de cuál es el estado de forma, el nivel de compromiso, ¿no? Paralelamente a esto, ¿sí? Hemos iniciado un trabajo, una actividad práctica, ¿sí? Que tiene que ver con la identificación con los valores del club, ¿sí? Y bueno, y ahora mismo estamos publicando a través de la página web del club y de las redes sociales que tenemos, qué es lo que las chicas piensan, ¿sí? Que les identifica. Y creo que de esta manera estamos aprovechando e invirtiendo, ¿sí? Durante este tiempo con este trance tan complicado que nos toca vivir, ¿no? Sacar algo positivo. Los entrenadores desde ya que le estamos sacando mucho jugo a este tiempo. Pero bueno, creo que de esta manera hemos encontrado también la vuelta para que también nuestros jugadores se lo saquen. Claro. Profe, ¿qué tipo de entrenamiento le permite a los deportistas asimilar mejor las distintas variantes técnico-tácticas de ejecución de los movimientos? Tipo de entrenamiento. Pues yo pienso que el tipo de entrenamiento es el que está diseñado de manera específica, el entrenamiento específico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diferentes variantes, si las queremos hacer todas a la vez, no estamos entrenando ninguna. Por eso lo que yo entiendo es que es mejor entrenar de a una, de a dos. Y este concepto hay que tratar de desplegarlo y utilizarlo a todo lo que uno planifica para el entrenamiento. Doy un ejemplo muy claro. Se puso muy de moda en una época hacer circulaciones, lo que en Argentina le decimos trenza, ¿no? Eso de pasar y correr a otra cosa, ¿no? Paso de abajo y voy a armar, armo y voy a otro lado. Bueno, ese tipo de ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Que pueden ser útiles como calentamiento de alguna manera, ¿sí? Yo intento decirle a mis entrenadores que lo utilicen lo menos posible. ¿Por qué? Primero porque eliminamos el concepto calentar cuando entramos a la pista, y segundo porque no da una cantidad de repeticiones continuas, que es como se genera una huella motora, ¿sí? Que le permita asimilar algo. O sea, lo único que hago es levantar las pulsaciones y tocar la pelota una vez cada mucho. Me gustan mucho más las triangulaciones, ¿sí? Donde yo haga algo, ¿sí? 1, 2, 3 veces y después me vaya a hacer otra cosa, que esa que la hago una y que puede estar condicionada por muchas cosas, porque me la pasen mal o porque me salga mal, ¿no? Entonces, pienso que cuando hablamos de tipo de entrenamiento, ¿sí? Creo que tenemos que apuntar a que sea específico y con la cantidad de repeticiones que nos permita asegurarnos que algo queda entrenado. Perfecto. Bien respondida la pregunta por lo que entiendo del comentario del compañero. Nos preguntan que si es posible que explique en qué consiste un específico global, un ejercicio global sintético y uno global técnico.
quieren comparar un poco lo que dijo el profe Marcelo ayer. Esto se lo tienen que preguntar a Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo es el especialista en este sentido. Cuando yo expliqué cuáles son las partes del entrenamiento planteadas desde nuestro posicionamiento, ¿sí? Hablamos de 4 partes, insisto, ¿no? La número 1 eran los drills técnicos contextualizados, la número 2, las situaciones preferenciales simuladas, la número 3, los ejercicios globales contextualizados, y la 4, los juegos competitivos direccionados, ¿sí? Los sintéticos podrían ser las situaciones preferenciales simuladas, los juegos reducidos, ¿sí? Se le podría llamar sintético, ¿sí? Mientras que el global ya sería un juego que como la palabra lo dice, que engloba, ¿sí? Todas las variables que pueden suceder durante el juego, ¿sí? De todos modos, yo pienso que lo más importante no es catalogar el ejercicio, ¿sí? No es poner la nomenclatura del tipo de ejercicio, sino que lo más importante es diseñar la tarea de manera que tenga un sentido lógico, ¿sí? En cuanto a su nivel de toma de decisiones, en cuanto a su nivel de complejidad, ¿sí? Para que sea acorde a lo que puedo hacer y a lo que quiero entrenar. Ahora, lo que no hay que confundirse tampoco con esto de acorde es algo que también, que se lo escuché a Marcelo también y que lo vengo pensando desde hace mucho, es no plantearle al jugador o al equipo solamente cosas que sabemos que ya las pueden hacer. Es un error en el cual caemos muchas veces los entrenadores, que no le planteamos ejercicios porque decimos, no lo van a poder hacer. No sabemos si no lo van a poder hacer. Lo tienen que intentar y equivocarse, ¿sí? Como cuando aprenden el videojuego. Por eso decía el profe Marcelo, no, que si jugamos bien es porque entrenamos mal, es porque lo hicimos todo mal en el entrenamiento. De los errores es que se va sacando la ejecución correcta. Sí, bueno, por eso yo pienso que es muy importante que ahora estemos clarificando un poco el tema del error, que era como un tema recurrente en todas las charlas de entrenadores, que se hablaba sobre el error, gestionar el error y tal, y ahora veo que estamos con una corriente mucho más positiva, ¿sí? de tener tipificado qué es un error, porque equivocarse no siempre es sinónimo de hacer todo mal, ¿no? Hay un error que es de circunstancia, es un error de circunstancia. Muchas veces lo hizo bien el del otro equipo, o muchas veces soy yo que se me fue por 1 centímetro, ¿sí? O que hubo una falta de entendimiento con mi compañero y es un error circunstancial, ¿sí? Y otras veces son errores conceptuales, y cuando son errores de concepto, ¿sí? Pues ahí hay que clarificar, o error de ejecución técnica. Y cuando son errores de ejecución técnica hay que levantar la mano y decir la palabra mágica, otra. Perfecto. Bueno, profe, ya deben estar comenzando a cantar los gallos allá en Barcelona. De verdad, agradecerle, a todos le agradecemos, pero especialmente le agradecemos a usted porque el compromiso suyo de estar a estas altas horas de la madrugada, de verdad que nos enaltece, y que yo estoy seguro que todos los que han estado pendientes, en el primer video tuvimos 138 espectadores, ya ahorita debemos tener un poco más, y que son personas que de verdad deben estar muy agradecidas con todo este esfuerzo que usted ha hecho de estar hasta estas altas horas de la noche, a pesar de que tiene que trabajar dentro de un ratico nomás, y de compartir esa experiencia que usted tiene con nosotros. No, para mí es un placer, y bueno, y la verdad es que este confinamiento de esta manera se hace mucho más llevadera porque podemos compartir con los colegas de todos lados, tenemos a toda hora opciones para poder suplantar lo que en algún momento nos nutrió mucho como entrenadores, que son esas largas tardes
noches a veces de café por medio, donde cada uno explicaba sus experiencias, qué le pasaba con el equipo, cómo podía resolver, escuchaba al otro que tiraba una idea, otra idea, iba a su casa, la pensaba y tal, y bueno, y así fuimos creciendo en este camino de ser empleado. Así que bueno, te agradezco la oportunidad, y bueno, seguimos insistiendo, profe. Cualquier cosa que necesite, cualquiera me puede contactar por medio de las redes sociales, donde sea, y ahí estamos siempre para colaborar entre todos. Así que bueno, te mando un abrazo. Agradecido, profe. Vizca Barça. Vizca. Y recuerda que si te ha gustado este video, like, comparte, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que te enteres de nuestras próximas publicaciones.